Un saludo a todos, gente. Antes de comenzar el video, queremos hacer de su conocimiento algunos cambios en el formato del contenido de Extravagancia. Para la sección musical disonante, los lunes y miércoles les traeré un nuevo formato en video en el canal de TikTok para una experiencia más dinámica y divertida, además de que pueden seguir informados en la página de Facebook. El Opinioning Random mantiene su mismo formato en YouTube todos los martes a partir del mediodía. Y de igual manera, en la sección Entre Líneas para los días jueves de cada semana, sin falta alguna tendremos recomendaciones de libros y literatura selecta para ustedes, igualmente en nuestra página de Facebook. Asimismo, cada viernes nuestro podcast tendrá temas variopintos después de mediodía con su siempre leales servilletes de Extravagancia. Una vez al mes, el podcast de Extravagancia será sustituido por la sección de Fuga, un videoblog especial para la temática más icónica del mes en curso. Ahora, además de la página de Facebook y el canal de YouTube, podrán encontrarnos en TikTok como @extravaganciapodcast, donde podrán ver algunas de las secciones y locuras del equipo de Extravagancia. Así que ya saben, síganos en todas nuestras redes y compartan para más contenido extravagante. Pues bueno, gente, un saludo a todos ustedes. Estamos en otra ocasión en este su espacio, el Opinioning Random, y pues como era de esperarse en estos días, un día más bastante frío, bastante lluvioso, y bueno, como ustedes ya sabrán, pues es el tipo de día que me gusta a mí, ¿no? Cualquier cosa que sea frío, yo me siento bastante bien, ¿no? Yo no tolero ni nada el calor, pero me siento ahora sí, como dicen, como pez en el agua, ¿no? No está tampoco como cola de pingüino, pero está bastante ok, está decente. Y pues como muchos dirán en sus perfiles de Facebook o en Twitter y bla 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 bla, pues es el día ideal para pues estar echado ahí en la sala o en cuarto, bien tapadito, tomando algo, poniendo su película favorita de Harry Potter y pues echándose a dormir, ¿no? Antes de que empiecen a tirar hate o cosas por el estilo, pues esto obviamente es una broma, pero sí hay gente que este tipo de cosas pues lo dice en serio, ¿no? Y si bien nunca he estado muy... no he sido tan fan hasta ese nivel de lo que es todo el mundo de Harry Potter, no me parece que haya estado tan terrible. O sea, en ciertas cositas puedo decir que sí me llegaron a gustar, incluso entre las bromas que luego llegaban a meter y cosas así, pues tienen sus puntadas, ¿no? Cosas interesantes, pero tengo una relación algo complicada yo con esa saga. Primero que nada, lo que debo decir es que yo no he leído los libros, no sé en qué medida estén bien adaptados, cuánto le haya faltado, qué se haya cambiado, más que por ciertos detalles que yo he llegado a ver en internet. Eso antes que nada, porque pues se me pueden llegar a marcar muchos errores en lo que a lo mejor puedo yo llegar a decir, o que puedo pues sí, hacer mención de que hay algo que como que para mí no tiene sentido, pero de igual forma sí vienen los libros, qué sé yo. Entonces, eso primero, ¿no? Antes de que empiecen a llover los trancazos, yo ya lo dejo avisado, yo no sé, solamente me guío por lo que yo llegué a ver en pantalla, ¿no? Pues bueno, el asunto con esta saga es extraño, porque para empezar, yo no la conocía. Cuando salió, no tenía ni idea de que había libros de eso, y pues hizo mucho alarde sobre que iban a salir la primera película y todo el asunto, ¿no? Yo la conocí, esta saga, por mi tía. Uh-huh. Ella tampoco ha leído los libros, que yo sepa, pero sí, cuando vio como que el boom de esa, pues sí, de esa temática en internet, pues fue de, pues va a salir esta cosa, entonces supongo que debe estar bastante entretenido y todo el asunto. Y pues yo obviamente estaba bastante mocoso y pues como sabe que soy mucho de todo este asunto de lo de las películas, pues me invitó, ¿no? Y a partir de ese punto fue que yo, pues con una cierta regularidad,
la acompañaba cuando había estrenos de estas películas. El asunto aquí es que, pues obviamente en ese entonces las veía más por ocio, sí, o sea, más por algo, un interés directamente por lo que estaba yo viendo en escena, que directamente analizando qué era lo que estaba viendo, ¿no? Que es ya un poquito más lo que hago ahorita. No puedo decir que realmente soy experto en nada, ¿no? Simplemente veo muchas cosas porque me llaman la atención, porque me gusta y un enorme etcétera, ¿no? Pero con el paso del tiempo sí llegué a tener un cierto cambio en cuanto al criterio de qué es lo que estaba viendo yo en el cine. Hay algo muy curioso que tuvo esta saga en un todo, que siento que fue en buena medida lo que fue haciendo que se tornara un tanto menos inocente, y que, digo, si bien, o sea, es lógico que eso iba a pasar por la temática general de toda la saga, o hacia el punto donde se estaba dirigiendo, el hecho de haber estado cambiando tanto de directores a lo mejor hizo también que las cosas, ya sea que se apresuraran mucho o que ciertos recursos no funcionaran de la idea en las que estaban pensados en un primer momento. Eso a la par de que, digo, esto va un poquito más por fuera de todo, pues sí, de todo por donde va, que es el hecho de que muchos de los miembros que estaban en el desarrollo de estas películas estaban a la par trabajando en otras cosas. Se nota mucho, por ejemplo, en la segunda parte de esta saga, en donde se reciclaron ciertos clips de música, tanto de la primera película como de otras, de otras películas, más en específico de la saga de Star Wars. Fue raro, sí, pero en un primer momento ni siquiera se nota, ¿no? que están haciendo uso de estos recursos. El asunto está en que, a mi parecer, creo que la que está más equilibrada tanto en el aspecto de guión, en el aspecto de cómo fue trabajando la gente, el desarrollo de los personajes y todo, pues es la primera película. Digo, sí, obviamente, pues es la... Normalmente llega a pasar eso con las películas, porque pues es la que pone la primera piedra, y a partir de ello pues es que se va desarrollando todo el tema, ¿no? Pero tengamos en cuenta de que mucha gente dice que pues las segundas partes siempre son malas. No necesariamente tiene que ser como que una regla a cumplir. Sí, se da mucho, porque normalmente la primera película es como que, siento yo, que al ser el proyecto inicial, como que se echa toda la carne al asador, esperando captar una audiencia de forma mucho más fácil, tanto de los que ya están un poquito siguiendo esta historia desde los libros, o en caso, por ejemplo, de digamos, cuando son cosas de anime y esas movidas, con el manga, o bien, si es un proyecto completamente nuevo, normalmente se llega a hacer eso, ¿no? Se empieza muy, 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 muy fuerte, como tratando de capturar la mayor audiencia posible para una posible secuela. Esto incluso aplica para lo que es la televisión, ¿no? Muchas veces, y se ha visto, que no es tal cual que sea una exigencia, pero sí es muy recomendable, sobre todo de cara a televisoras grandes, el hecho de, antes de hacer una serie de algo, se presenta el capítulo piloto, ¿no? O sea, tanto se presenta a la junta directiva, como ya una vez que se le da, entre comillas, el visto bueno, se hace esta presentación de este primer capítulo piloto, para ver qué tanta aceptación tiene en el medio ya directamente. Si no funciona, se retira y se acabó. Y si tiene una aceptación entre regular y buena, se sigue adelante, a lo mejor con una primera temporada, y si se ve que tuvo una buena aceptación, pues obviamente se hace muchísimo más grande, ¿no?
Aunque, antes de avanzar, no necesariamente esta parte se respeta. Hay muchas ocasiones en las que el piloto es muy, muy, muy bueno y aún con eso, por alguna razón, el proyecto se echa para atrás. No sé si en estas ocasiones se debe un poquito a conflicto en el aspecto de los contratos o no estén de acuerdo en cuanto a las pagas o quieran, como pasa siempre, o sea, es muy, muy, muy visto que ya sea en televisoras o en cine, que hay gente por atrás del proyecto que quiere modificarlo, ¿no? Y el hecho de que quieran llegar a meter mano ahí, como es el caso de Disney, bueno, vamos a hacer también un poquito, pues sí, un poquito específico también esa parte porque suelen hacerlo mucho. Querer modificar el guión para hacerlo un poquito más hacia una cierta audiencia o enfocarlo hacia cierta cosa, pues termina por generar un poco de, pues, no tal cual como que sea un disturbio, pero sí un conflicto entre ambas partes y pues termina por irse todo para atrás, ¿no? Pero bueno, el chiste que con esta saga en particular es que yo tengo un poquito de conflicto porque hay muchas cosas que me gustaron, cómo las manejaron en un todo, y otras tantas en las que si bien no es tal cual como que sean huecos argumentales, porque pues seguramente están explicados o tienen un poquito más de sentido en los libros, no son cosas que para mí hayan sido muy bien llevadas o que no quedaron del todo bien plasmadas para el público que únicamente va por las películas, ¿no? Como esto obviamente ya no puedo decir que spoilers porque pues es una saga ya vieja, se puede decir incluso, que todo el mundo conoce, a lo mejor no las ha visto todas, pero de que les suena, ¿no? Entonces, el asunto aquí es por ejemplo, lo que es el caso de Dumbledore. En un principio, sin tocar el asunto del cambio de actor, porque eso pasó por una situación que pues no se podía prever. Ya sabemos que el actor original de Dumbledore, el que salió en la primera película, pues falleció después del estreno de esta película, y por obvias razones pues ya no se pudo seguir utilizando. El asunto con Dumbledore, siento que sí está un poquito extraño cómo lo manejaron ahí, porque en un principio su personaje se ve como un tipo bonachón que todo el tiempo está viendo por Harry. No se explica bien del todo el qué tan profunda pudo haber sido la relación con sus padres, como para que él termine siendo este personaje que lo está cuidando por detrás de todas las situaciones que a lo mejor que se llega a él encontrar, y por lo cual termina siendo como, entre comillas, un padrino más, ¿no? Y más adelante, conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta de que en cierta medida se estaba haciendo por conveniencia, podríamos incluso decir, ¿no? Más que nada como de cara a obtener siempre un beneficio personal, más que directamente estarlo cuidando. Y eso se ve ya sobre todo, pues ya pues sí, prácticamente en el final de toda esta saga, cuando se presenta todo lo que es no es una problemática, pero es como una historia que va detrás de todo, que es la de Severus Snape, ¿no? Que estamos conscientes de que se expresa, ya ese sí se expresa bien, que él siempre tuvo un amor desmesurado por la que es por la que fue mamá de Harry, pero pues por situaciones adversas pues no hubo nada con él y terminó quedándose con James Potter. Pero aún con eso, él trató de mantener como que esta relación extraña entre hacerse pasar por el malo siempre, pero siempre cuidándolo, porque era como en cierta medida ver un hijo que él nunca pudo tener, ¿no? Algo de ese estilo. O sea, ahí es mucho más evidente.
Sin embargo, el caso, por ejemplo, de lo de Dumbledore, aunque se nos hace ver en esas escenas que es un tanto más por conveniencia, se siente como que demasiado golpeado, ¿no? Como que demasiado puesto allá a la fuerza. Y eso es algo que a mí en particular nunca me terminó de gustar. Y no sé yo si en los libros tiene un poquito más de sentido o se expresa mejor. Porque, al menos para una saga de películas, ese tipo de detalles puede hacer que muchos de los elementos, ya viendo más en retrospectiva, terminen como que perdiendo el sentido de lo que en un principio parecían ser, ¿no? Es como de, bueno, si se hacía todo por conveniencia y era por una finalidad personal y todo este asunto, ¿cómo estamos seguros de que lo que estaba haciendo por esta movida de los Horrocrux, de tratar de acabar con ellos o de encontrar lo del pendiente y llevarse a Harry para que supuestamente le ayudara y todo eso, en qué medida fue esto hecho como que de buena fe y en qué medida fue para cambio? O por ejemplo, cuando hace todo el asunto de ir a reclutar era Slughorn, me parece que se apellida, utiliza a Harry como una herramienta para acercarse a este profesor y sacarle información, ¿no? Entonces esa es otra de las situaciones en las que ya con ese punto ya en cuenta, a lo mejor cambia un poquito la perspectiva desde los que la gente lo puede llegar a ver, ¿no? Digo, eso como un detallito, ¿no? Bueno, un poquito más ya del lado de otros personajes, siento que fueron... digo, obviamente el trío principal pues tuvo su desarrollo a la fuerza, ¿no? O sea, era lógico que esos se tenían que desarrollar porque se tenían que desarrollar, si no nos quedamos estancados y nos quedamos con los mismos niños que no saben nada y que pues sí, no tienen ninguna clase de giro y se quedan pues sí, en gris, nunca nos íbamos a mover. El asunto aquí está en que hubo ciertos personajes que a lo mejor debieron de tener una presencia más grande, o que pudieron más bien tener una presencia más grande, y que a lo mejor haciendo uso de estos ciertos, con un giro argumental diferente, a lo mejor las cosas hubieran o bien tenido más sentido o avanzado de mejor manera de cara al final. Por ejemplo, hay detallitos ahí que se llegan a mencionar y nunca se retoman, como lo que es el caso del hermano de Ron, que trabaja con dragones, que si bien se llega a mencionar que para la parte era el cáliz de fuego, según recuerdo yo, cuando se hace este evento de lo de los tres magos y que vienen de otros países, pues sí, que son las francesas y los otros que son como nórdicos, una cosa de ese estilo. Se dice que los dragones que son pues son traídos de la gente que son pues sí, que trabajan con el hermano de Ron, ¿no? Que está un poquito más en contacto con esto. Pero por ejemplo, tenemos el caso del dragoncillo que sale en la primera película y jamás vuelve a aparecer. O sea, no sé yo si en los libros reaparece de alguna forma, pero hubiese sido interesante que a lo mejor hubiese tenido no, digo, obviamente no es como que diga, este dragón, ¿saben qué? Debió haber aparecido en las últimas 2 películas para pelear y que no tanto de eso, pero a lo mejor es un recurso que pudo haber utilizado por parte de Hagrid para resolver algunas de las problemáticas o situaciones en las que se llegaron a encontrar, ¿no? De la misma forma, lo que es el hipogrifo que aparece en El prisionero de Azkaban, y creo que es la única vez en la que aparece. Se supone que él termina siendo liberado y que lo iban según a buscar para ejecutarlo y bla 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 bla, y se termina yendo con Black, y hasta ahí fue su participación. A lo mejor si se hubiera tenido en cuenta como que él lo hubiese mantenido como, digamos, no tal cual a lo mejor, pero sí que se hubiera quedado no como una mascota, sino como un protegido, hubiese sido igual interesante que apareciera cuando se hace mención a este asunto de los ¿cuál era el nombre?
la Orden del Fénix para que les hiciera un poquito ahí el aguante, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, que en el caso de Ojo Loco Moody tiene su escoba modificada, esa que parece así como una de esas motos que están como ligeramente reclinadas, a lo mejor hubiese sido interesante que para ese momento en el que están moviendo a Harry de un punto a otro, apareciera de nuevo el hipogrifo, haciéndonos ver que pues no quedó a lo mejor en el olvido y quedó siendo protegido por Black, ¿no? O el caso del Fénix, eso es muy dicho, el caso del Fénix que tiene Dumbledore, se toma una sola vez en la segunda parte en ¿cuál es el nombre? La Cámara Secreta. Y sí queda un poquito más flojo a mi parecer, porque para el peso que debería de tener una criatura de ese calibre, queda muy, no sé, como un recurso muy, muy X, ¿no? Estamos teniendo en cuenta de que él tiene este asunto de que puede curar heridas, que puede renacer, que incluso tenemos esta situación de que le ayuda a Dumbledore a escapar en otro momento para que no lo capturen. O sea, hay muchas situaciones a las que a lo mejor podría él haber tenido otra, pues sí, una aparición interesante que hubiese sido útil de alguna forma, o incluso sí, o sea, no sé, servir incluso hasta como mensajeras. A lo mejor podríamos tener como que fueses el encargado a lo mejor de estos mensajes importantes para, pues sí, para la gente de Azkaban y cosas de eso, pero no, nunca vuelve a aparecer. De hecho, creo recordar que en esa misma película, no era en esa, no, espera, era, no, sí, era en esa misma película. Está la situación en la que Hagrid se mete en problemas y que lo culpan de muchas cosas por el asunto de las arañas, de que recordemos que él crió a esta araña gigante que luego aparece en el bosque y todas estas movidas. Y al final, cuando se supone que él, se resuelve todo el asunto y Dumbledore va a enviar una carta a Azkaban para que lo liberen, pide a Ron que sea enviado por Hedwig. ¿Por qué no utilizar de Hedwig al Fénix, que era Fawkes? ¿Por qué no utilizar a Fawkes para que sea él quien lleve una carta a Azkaban? A final de cuentas estamos hablando de que es una prisión de máxima seguridad, es una carta importante, estamos hablando de que a final de cuentas es algo que está directamente relacionado con la gente del Ministerio de Magia. Entonces, si estamos hablando de que hay un mensaje de suma importancia, o sea, digo, a lo mejor no tiene tanto peso a liberar al que está como guardián pues sí, de las puertas de la escuela, pero si estuviendo de algo más grande, ¿por qué no utilizar a lo mejor a Fawkes como este mensajero especial que a lo mejor tiene más capacidades o que es más, pues sí, más identificable como algo de importancia, de peso para la gente en lugar de pues una lechuza cualquiera, ¿no? O un medio diferente. Eso, pues, en el caso de los animalillos que llegan a salir ahí, hay otras cosas ahí que obviamente aparecen en alguna ocasión y también se dejan afuera, como estos, no recuerdo el nombre, que son unos caballos esqueléticos extraños que explica Luna que únicamente los pueden ver los que han estado cerca de la muerte y no sé cuánto asunto. Digo, esos como sea fueron un recurso de una sola película, ¿no? Como sea, pues es entre comillas algo más pasajero, ¿no? No es como que podríamos decir, bueno, pues ella pudo haberlos cuidado en casa con su papá, que sabemos que tiene que hay un espacio muy grande y todo ese asunto. O sea, eso sí estaría un poquito más jalado de los pelos, pero los otros sí tienen a lo mejor una situación de la que se podrían colgar y haber sido útiles o tenido un peso mayor o una mayor relevancia que quedar nada más ahí así de, pues sucedió, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando del perro de 3 cabezas que tenían guardando
la piedra filosofal en la primera, ¿no? O sea, eso ya olvidadísimo. Apareció en la primera película y a partir de eso todo mundo lo olvidó. Todo mundo. Y de igual manera, pues se supone que lo movieron y no dicen a dónde lo movieron ni pues sí, en un todo qué pasó con él, ¿no? No es una criatura de ese tipo, no es como que la vayan a dejar pues sí, libre así de la nada. Si tenemos en cuenta de que lo tenían ahí resguardando algo y que después de eso fue pues sí que es no es como que una bestia salvaje tal cual, pero sí tiene a lo mejor pues sí, algunos usos útiles, no más que estar ahí, pues sí, de okis. No sé, hay cositas que no me terminaron de convencer. Eso nada más por los bichos, ¿no? Del lado de los bichos, pero igual en cuanto a personajes o en cuanto al lado de la trama, hay cosillas ahí que igual están un poquito entre que muy bien y muy mal, ¿no? Por ejemplo, si estuviésemos hablando de esta habilidad que tiene McGonagall de transformarse en gato, bueno, no sé si puede hacerlo en otros animales así como si, ¿por qué no a lo mejor haber utilizado ese recurso con una utilidad mayor, ¿no? O sea, lo vimos cuando estaban presentando un examen y algo de ese estilo, pero pues realmente no es como que tenga una utilidad real, ¿no? O sea, todo el mundo se supone que en teoría es que saben que es ella. ¿Por qué no utilizar eso como no sé, una herramienta de espionaje o algo de ese estilo, ¿no? A lo mejor no sería rival, por decir algo, para lo que es ¿cuál era el nombre? El mapa del merodeador, porque tenemos en cuenta de que eso reveló la identidad de Peter Pettigrew, ¿no? Mientras él todavía era una rata. Y pues por obvias razones pasaría lo mismo con esta McGonagall. Pero si dejamos eso un poquito de lado y tenemos en cuenta de que ella tiene esta habilidad para hacerlo así, pues digamos a libertad, y suponiendo, porque de nuevo no he leído los libros, suponiendo que pudiera hacerlo por un tiempo casi indefinido, ¿por qué no utilizar esto para pues sí, tener un cierto espionaje cuando se hace la toma de todo Hogwarts, ya de cara al final de toda la saga, ¿no? ¿Por qué no hacer uso de estas habilidades que a final de cuentas nos mostraron que son posibles y no sé, o sea, que quedan ahí en la nada prácticamente, ¿no? Es raro, no sé. Muchos de los recursos supongo que fueron pensados para aparecer nada más en algún momento y mostrarnos pues un poco de lo que, pues sí, del mundo de la magia en un todo, ¿no? O sea, como situaciones aisladas completamente, pero hay algunas que, si bien son, entre comillas, situaciones aisladas, de cara al final pudieron haber sido muy, 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 muy útiles y cambiar por completo lo que es el giro pues sí, de cara al final, de cara a vencer a Voldemort. Si nos ponemos a pensar todas estas situaciones, nada más con el asunto de los puros bichos, pónganse a pensar qué tanto hubieran influido todos ellos para el momento de la defensa final. Ya dejémonos de lado el momento desde la rebelión, desde que empiezan a tener los primeros combates. No. Supongamos nada más que todos estos seres que en teoría fueron abandonados en la historia llegasen a tener una aparición X, sin importar cuál sea, de cara a la última, al último enfrentamiento, a las últimas escenas, hubiese cambiado por completo. La otra gente obviamente hace uso de los pues sí, de estos ciertas bestias, de los que son los mortífagos, y hacen, o sea, un despliegue enorme. Porque si ellos son capaces de tener todo este despliegue enorme, los otros no pueden. Si en teoría se supone que son los buenos y están buscando defender
pues sí, no únicamente es defender la escuela, o sea, defender la escuela ellos están buscando defender el mundo de la magia y por consecuente, todo el mundo que está fuera de la magia, todos los que no conocen nada de ello, todo el mundo mogol. Entonces, si estamos hablando de que es de un enfrentamiento con un peso de ese tamaño, algo de un calibre tan grande de que si se pierde, todo se va al demonio, porque tengamos en cuenta de que ellos no iban a estar, o sea, hablando de Voldemort, no es como que se fuera a quedar con esa idea de, pues ya gané, y voy ahora yo a ser director de la escuela. No, o sea, obviamente su visión era muchísimo, muchísimo más grande, y tengamos en cuenta de que esta genio, completo exterminio una vez que ellos vencieran en ese supuesto. Entonces, de nuevo, si tenemos esta idea de que todos estos recursos que fueron dejados a un lado, todos estos personajes que llegaron a estar un poquito sueltos, hubiesen aparecido al final para tener una relevancia, hubiese sido bastante interesante, ¿no? Digo, esto son nada más unos de los muy pocos detallitos a mí que me dejaron un tanto inconforme. Y eso ahorita le estoy hablando de rápido, ¿no? Porque hay muchas cositas que sí, a lo mejor de momento no me han llegado, pero que de igual manera están un poco, a mi parecer, un tanto mal llevados. Para ello, o sea, sí les pido que en toda la zona de comentarios me dejen ustedes que sí a lo mejor han visto los libros. Bueno, visto, soy así de listo, perdón. Todos los que ya hayan leído los libros, que el por qué, si es que se llega a explicar, de que todos estos seres de plano hayan sido completamente olvidados, ¿no? Si es que lo hay. Y a la par de esto, ¿qué detallitos, pues sí, en un todo, son los que a ustedes no les, pues sí, no les terminaron de gustar, o cuáles son los que ustedes hubieran hecho de una forma distinta, ¿no? Ya teniendo en cuenta las cosillas que más o menos les he mencionado, y teniendo pues sí, ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Es esta diferente de ¿qué hubiera pasado si Black hubiese sobrevivido, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué relevancia hubiese tenido para más adelante? O, por ejemplo, si Draco al final no hubiese dudado en los enfrentamientos que tuvo con Harry, o que él se hubiese vuelto completamente un mortífago, ¿no? Por ejemplo, cosas de ese estilo, todos esos detallitos de qué hubiera pasado si, y elabórenme un poquito cuál es la idea, qué es lo que ustedes a lo mejor tendrían como una posibilidad de algo que obviamente no llegó, pero que hubiese sido interesante. Los dejo con ese cuestionamiento. Ya son cosas que a veces se me ocurren en mis momentos de ocio, que pues por lo que se dan cuenta pues no son pocos. Y pues bueno, me quedo un poquito con eso de momento. Entonces pues les agradezco una vez más el haberme acompañado en este Opinanding Random. Nos estamos viendo el viernes para el podcast con los muchachos. Y pues nada, muchachos, sigan sintonizados. Muchas gracias. Chido One, la vemos.